Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en Medellín Ciudad Saludable. Es una nueva jornada y aquí estamos para conversar un ratico, para acompañarlos hasta el mediodía. Doctora Fanny Isabel, hoy es el Día Panamericano del Médico. Sí, señor. Feliz día para usted y para todos los médicos, para tantos y tantos que nos ayudan comprometidamente, decididamente con el programa. Son queridísimos los médicos antioqueños, colombianos, los mejores especialistas han pasado por esta sala y por este punto de trabajo, pero por supuesto nuestra doctora es la nuestra y para ella el abrazo y el beso. Ahorita allí le doy su besito y su abracito. Claro, ¿Qué más, doctora? que sí. ¿Cómo está? Ay, muy bien, Felipe, muchísimas gracias por esa felicitación, por arrancar el día con tantos saludos bonitos de tantas personas, incluyendo pues los amigos de Temelé Medellín que se han acordado de este día. Y aprovecho también para recordar a estos médicos que hacen posible este programa y que se preocupan, que ya no están en un consultorio, pero que tienen unas responsabilidades inmensas, la salud de tantos medellinenses. El doctor Gabriel Jaime Guarín, secretario de Salud. Exactamente, el vicealcalde de Salud, que es el doctor Juan Carlos Giraldo. Sí, nuestro Él también vice. es médico, y muchos médicos que trabajan en la Secretaría de Salud y que hacen posible todos los proyectos que hacen que nuestra ciudad sea una ciudad más saludable. A ellos mil y mil gracias, y obviamente a todos los colegas que también están en consultorios, en urgencias, en los quirófanos, haciendo posible pues que tengamos más salud y que podamos confiar en ellos. Nosotros somos unos afortunados, tenemos a la doctora Fanny aquí todos los días para nosotros, pero ¿qué tal, doctora Fanny, que no contáramos con nuestros médicos invitados? ¿Qué sería de este programa sin la luz, sin la guía, sin el sendero que ellos nos marcan para desarrollar cada uno de los temas? A ellos, a cada uno, pues mencionarlos es imposible porque llevamos 500 y punta de programas todos los días. Aquí hay un especialista, alguien que sabe mucho más que muchos de cada uno de los temas. Sin ellos este programa no tendría sentido. Feliz Día del Médico, hoy el Día Panamericano del Médico, y ya saben, si tienen familiares, amigos médicos, a sus médicos de cabecera, a esos que consultan frecuentemente, manden el abracito y el saludo, la buena energía hoy porque están en su día, un día muy importante para ellos. Bueno, aquí estamos para hablar del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Desde el 14 de octubre de 1992, que se reunió la Asamblea General de Naciones Unidas, hace ya 22 años, se decidió que un día como hoy, 3 de diciembre, sería el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 22 años ya de reflexión, de pensar en la discapacidad, de pensar en las personas con discapacidad. Muchas veces de este tema no nos damos cuenta sino cuando tenemos alguna dolencia, alguna situación que nos pone en dificultad, por ejemplo, de movimiento. Nos lesionamos una rodilla, estamos un poco cojos, tenemos una intervención oftalmológica, entonces tenemos un ojito tapado, y ahí es donde nos damos cuenta de las barreras, las dificultades. Es el momento de pensar en este tema y también de revisar, como lo haremos hoy, cuál es la propuesta y cómo se está trabajando el tema de las personas con discapacidad en Medellín. Sí, señor, es un día que se ha creado precisamente para romper barreras, para hacer la sociedad más incluyente, para pensar en que las personas con discapacidad hacen parte de nuestra ciudad y tú lo decías, hay muchos tipos de discapacidad, uno generalmente no piensa en ello hasta que no está en una situación parecida. Hay discapacidad transitoria, como cuando uno tiene una fractura o un trauma y no puede movilizarse bien, cuando tiene una alteración visual, una alteración auditiva, temporal, y se da cuenta cómo es de necesario contar pues con todos nuestros sentidos, con todas nuestras facultades de movimiento. Y cuando ya esa discapacidad transcurre más de un año, entonces se dice que hay una discapacidad permanente. Es muy importante entonces saber en qué consisten, cómo se clasifican, de eso vamos a hablar hoy, cómo está la política pública en nuestra ciudad frente a las personas que tienen discapacidades, cómo se desarrolla en nuestra ciudad y el sistema de salud también. Creo que usted coincide conmigo, doctora Fanny Isabel, en que la visión que tenemos de discapacidad y en personas con discapacidad es así, pequeñita, chiquita, y el panorama realmente es muy, muy amplio y se está poniendo más complejo, por ejemplo, por el envejecimiento de la población. Claro. En nuestro medio, ¿qué tal la alta accidentalidad y cómo nos genera esa discapacidad o transitoria o muchas veces permanente? Las enfermedades crónicas, lo que ellas están generando en materia
de discapacidad y el panorama realmente es muy amplio. Y un día como hoy, 3 de diciembre, la invitación también es a pensar ese panorama muy, muy grande, muy amplio, como les estoy diciendo, pero también que la intervención a las personas con discapacidad debe ser amplio e integral. Esto no es un tema exclusivamente de salud, esto tiene que ver con la educación, mejor dicho, para resumirlo de alguna manera, es un tema social y como tema social, como prioridad social, es un tema que nos compete a todos, no solo al gobierno, no solo al sector privado a quien estamos convocando, y de hecho el Medellín se ha metido un poquito a ayudarnos en este asunto, pero cada uno de nosotros debemos pensar cómo aportar en esta que es una situación y una realidad social, una realidad de todos como sociedad. Completamente, y es que nadie está exento de sufrir de tener algún grado de discapacidad en algún momento de su vida. Si nada más pensamos en los lesionados de este fin de semana, por ejemplo, los lesionados por pólvora, claro, la niña que perdió un ojo por un velador, las 2 personas que tienen mutilaciones en sus manos, las manos son importantísimas, por eso llevamos el anillo de la luz en las manos, porque es para recordar que las manos hacen parte de nuestra vida, que sin ellas la vida se hace muy complicada. Entonces es ahí cuando nos detenemos y pensamos cómo entonces se desarrolla toda una ciudad para atender a estas personas con discapacidad. Hay también varios tipos de discapacidad cuando uno se refiere a la movilidad, entonces hablamos de una discapacidad motora, también la discapacidad que es visual, cuando tienen algunas alteraciones en la visión o pérdida de un ojo, como el caso de la niña pues este fin de semana en La Alborada, y también la capacidad mental, y es cuando la persona tiene dificultades para relacionarse y aprender habilidades para es movilizarse en ese medio ambiente en donde está. A eso se refiere la discapacidad. Cuando resultado de un accidente, de un trauma o de una enfermedad, las personas tienen dificultades para relacionarse con el entorno. Tenemos varios informes, varias cápsulas informativas a las que los tenemos acostumbrados para detallar un poco más. Les propongo que en esta introducción veamos esta que tiene que ver con la discapacidad motora y sensitiva. Tener una discapacidad es tener la limitación o la falta de alguna facultad física o mental. En el caso de una discapacidad motora o una discapacidad sensorial, se ve afectada la parte física de una persona. Quienes la padecen presentan disminución parcial o total de sus habilidades motrices o de su capacidad visual o auditiva. La discapacidad motora es la que dificulta o impide el desplazamiento de una persona que necesita apoyos especiales para movilizarse, como bastones, sillas de ruedas o prótesis. Puede presentarse por accidentes, factores congénitos o hereditarios, enfermedades degenerativas, neuromusculares, entre muchas otras. Los tipos más conocidos de discapacidad física son lesión medular, parálisis cerebral y el mal de Parkinson. Dentro de la discapacidad sensorial encontramos la discapacidad visual, que puede significar ceguera total, y la discapacidad auditiva, que se divide en sordera total e hipoacusia. Esta discapacidad en los niños puede desarrollar problemas con el lenguaje, generando por consiguiente una dificultad multisensorial. Hay otra clasificación también y depende de acuerdo a la pérdida de la autonomía y el libre albedrío. Entonces se habla de leve cuando la persona es capaz de hacer todas sus actividades de la vida diaria sin necesidad de que cuente con una ayuda tecnológica o de otra persona. Moderada si hace ciertas actividades pero requiere algún tipo de ayuda. Y severa cuando definitivamente, por ejemplo, en esas parálisis cerebrales de bebés que nacen con problemas congénitos, necesitan absolutamente de un apoyo de otra persona para valerse por sí mismos. Cada año esta conmemoración internacional, este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, tiene como un lema que se convierte en el objeto de trabajo, del análisis, de la reflexión. Este año se trabaja en torno a desarrollo sostenible, la promesa de la tecnología. Y se preguntarán muchos por qué la tecnología, porque es que el acceso a la tecnología es una herramienta fundamental para que la participación y la inclusión de las personas con discapacidad sea plena e igualitaria. Interesante, bacano que este año en
en el mundo entero se esté reflexionando en torno a eso, y esto me hace recordar proyectos incluso nacionales. Por ejemplo, un canal como el canal Caracol, que ahora está desarrollando el tema de la televisión para las personas invidentes, con unos canales y unas cosas especiales. Ese es el reto, esa es la meta, como pensarle un poco más allá, y cómo los desarrollos tecnológicos también tienen que ayudarnos a generar, a crear una sociedad que sea más incluyente, más inclusiva para todos. 441-2100 es la línea telefónica local, 018-041-4099 la línea telefónica nacional para quienes están en otra región del departamento de Antioquia o incluso en otro departamento del país. Claro que sí, hoy recibimos todas las llamadas. Si tienen dudas sobre este tema, tenemos una persona que nos puede ayudar a resolver todas estas dudas, sobre todo en el tema de la política pública y de cómo se comporta nuestra ciudad frente a las personas con discapacidad. Recuerden también que tenemos las redes sociales abiertas desde ya, @saludmedellín es Twitter, ese es el Twitter, y Salud Medellín en Facebook, y nuestro correo electrónico que es medellínsaludable@telemedellin.tv. Sabe, doctora Fanny Isabel, que este tema me hace pensar también en un asunto que yo siento que en este país descuidamos, a pesar de que hace poco hay legislación, es el tema de los niños con dificultades de aprendizaje, los diferentes trastornos. Autismo, exactamente, los niños hiperactivos. Que no son tan severas, pero que tienen dificultades de adaptación con el medio, y que obviamente pues en estas instituciones de salud, de educación, hay ciertas herramientas. Exacto. Allá voy, a esa dificultad del sistema educativo como a entender la problemática, adecuarse a esas realidades, incluso en la normatividad existente, y todavía señalando y un poco rechazando y a veces solucionando el problema con llévelo a otra parte, llévelo a otra institución educativa. Un día como hoy también vale la pena reflexionar en torno a eso, además porque estaba revisando, aquí me topé una cifra, 150 millones de niños y niñas y adolescentes, es decir, entre los 0 y los 18 años en el mundo, tienen alguna forma de discapacidad, y mucho de ello tiene que ver con aprendizaje, lenguaje, capacidad cognitiva. Un tema interesante también, que valdría la pena hacerle un programa, pero qué bueno, invitación para que hoy también pensemos en eso. Claro, algo más, redes, correo electrónico, estamos listos. Vamos donde Giovanni. Claro que sí. Por aquí está Giovanni Vázquez Giraldo, es abogado. Yo le doy la mano a Giovanni. Giovanni, ¿cómo estás? Buenos días. Giovanni, hola, ¿cómo estás? Doctora Fanny, buen día. Bienvenido. Giovanni es abogado y es el coordinador del área jurídica. Usted nos habló de la política pública en Medellín para las personas con discapacidad. Él trabaja con la unidad de discapacidad de la Alcaldía de Medellín, que está adscrita a la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Giovanni, buenos días, ¿cómo está? Felipe, doctora Fanny, buen día a todos en Medellín, en el departamento y en el país y en el mundo que están ahí en la señal en internet. Giovanni, hoy sobre todo, bueno, son muchos los mensajes que queremos entregar en una jornada como hoy, en un día como hoy, que es el Día Internacional, pero lo más importante es entender el concepto de discapacidad. Entonces definamos quiénes son o qué se entiende por discapacidad. Ok, perfecto. Adicionando a lo dicho por ustedes en la introducción, es importante que todas entendamos que todas aquellas personas que tenemos esas deficiencias físicas, sensoriales, que pueden ser visuales o auditivas, intelectuales o cognitivas y mentales, que encuentran barreras para interactuar con el entorno y que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, son los elementos que constituyen la discapacidad. En la medida que desaparezcan las barreras físicas, sociales, económicas, actitudinales, y que la persona pueda desempeñarse en igualdad de condiciones, participar como lo hace cualquier otro ciudadano en las distintas actividades educativas, laborales, poderse transportar, etcétera, etcétera. En esa misma medida simplemente se está con la deficiencia y esa condición se va a normalizar, porque podemos participar como lo hace cualquier otro individuo de la ciudad. Giovanni, ¿consideras que en nuestra ciudad de Medellín hemos avanzado en el respeto por los derechos de las personas con discapacidad? Medellín, si se quiere, es una ciudad que es vanguardista y que es pionera en todos los procesos de inclusión y de accesibilidad en el país. Y en consecuencia es una ciudad que ha promovido y ha garantizado los derechos de las personas con discapacidad. Y para ello hago referencia solo a dos escenarios muy visibles de la ciudad. Cuando se construyó el metro no se pensó para personas con discapacidad, para personas con movilidad reducida, discapacidad física, pero ha habido una voluntad y un proceso de transformación,
y venimos encontrando cómo va cambiando y va pensando inclusión versus accesibilidad, porque deben de ir de la mano, y entonces encontramos ya sensores, plataformas electromecánicas, huellas o líneas táctiles en las estaciones como por ejemplo Sabaneta, La Estrella, la línea amarilla en la estación Bello, que ya está señalizada en alto relieve, y asimismo el transporte público masivo como Metroplus y los alimentadores, que ofrecen unos muy buenos niveles de accesibilidad, lo cual garantiza el derecho al acceso al transporte. Y asimismo, en ese mismo sentido, los espacios públicos, que cada vez más se piensa para que sean disfrutados por cualquier persona, y allí cabemos las personas con discapacidad. Entonces Medellín, afortunadamente, es una ciudad que ha avanzado, que le ha apostado al tema, y ha existido un asunto muy importante, y es la continuidad en los procesos. Entonces hace que Medellín sí haya avanzado, y que si reivindiquemos derechos, ello no quiere decir que aún no hayan cosas por realizar. Eso es lo que quería decir. Si bien Medellín es una ciudad de avanzada, y a uno le tranquiliza que nuestras autoridades y muchos sectores están pensando y trabajando en este tema, todavía tenemos una gran cantidad de retos en ese sentido, pero tranquiliza, por ejemplo, decir, hoy estamos clausurando la Semana para Ser Capaz. Sí, Esta señor. mañana hicimos una rueda de prensa con turismo accesible. Es decir, mire, 2 elementos de hoy, del día. Uno dice, aquí el tema se está trabajando. Cuando uno ve este tema en otras ciudades del país y ciudades grandes, uy, qué dificultades. Ya tenemos llamadas. Sí, qué maravilla. Está don Alonso López, nos está llamando desde Itagüí. Buenos días, don Alonso, qué bueno escucharlo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Mi llamada pues hoy y es muy especial porque quiero felicitar a la autora en su día, y que es el Día del Médico, y también a todos los médicos que nos han acompañado en el programa durante todo el año. Muchas felicitaciones, porque sin ellos, ¿qué haríamos nosotros? Por Dios, no estaríamos vivos prácticamente. Ellos son la razón de nuestra salud. Muchas felicitaciones. Dios los bendiga, que ese conocimiento se multiplique, que cada vez sea mucho más para el servicio de nosotros. Qué lindo, don Alonso. Muchísimas gracias. Pues en mi nombre y en nombre de todos los médicos que nos colaboran con este programa, mi Dios le pague. Qué rico, esa es la satisfacción y eso es lo que le dan ganas a uno de levantarse todos los días a trabajar con ánimo. Personas como usted tan queridas y tan agradecidas. Hoy todas las flores y todos los reconocimientos para nuestra Tan doctora. lindos. Entonces, sí, y para, por supuesto, como le dice Alonso, le decíamos, todos esos médicos tan dedicados, tan juiciosos, tan queridos que nos ayudan con este programa. Giovanni, la doctora Fanny Isabel al comienzo del programa hablaba de una política pública en Medellín. ¿Está consolidada? ¿Está en construcción? ¿Cómo es el tema de la política pública para personas con discapacidad? Claro, Felipe, hay varios elementos importantes, y es que con la expedición de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en las Naciones Unidas en el 2006, en diciembre de 2006, se define un poco por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y empezamos a hablar de los derechos de las personas con discapacidad. Y a partir de ahí empezamos a entender que las personas son sujetas de derechos, son titulares de derechos y por supuesto de deberes y de obligaciones. Y en ese mismo sentido, en el 2007 en Colombia se expide una norma que obliga a los estados, a los gobiernos nacionales, departamentales y municipales a crear políticas públicas que promuevan y garanticen los derechos fundamentales en el marco de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Medellín en el 2009 entonces promueve su acuerdo 086, donde se adopta una política pública de discapacidad que pretende y busca permitir que Medellín sea una ciudad donde las personas con discapacidad puedan disfrutar y gozar de sus derechos en igualdad de condiciones, y está más o menos dado en el contexto y en la definición planteada en esa convención de personas con discapacidad. Es decir, que busca que se mitiguen, se reduzcan y ojalá que se eliminen todas esas barreras para que podamos estar en igualdad de condiciones y haya una real equiparación de oportunidades. Giovanni, ¿cuáles son esas principales barreras que encuentran hoy en día las personas con discapacidad? Bueno, las barreras son de diversa índole, y están dadas de diversa índole porque encontramos barreras actitudinales, es decir, cuando no estamos preparados por razones históricas, sociológicas, morales, religiosas, para abordar, para acercarnos a una persona con algún tipo de discapacidad, cuando hay temores, hay prejuicios,
hay algunos estigmas que no se han podido superar. Y encontramos barreras en el medio, físicas que tienen que ver con los entornos, con la no adecuación de los espacios físicos o la señaléctica. Encontramos barreras en la comunicación, cuando una página web no es accesible, cuando los medios para acceder a la información no permiten que podamos interactuar con ellos. Todas esas barreras impiden que se disfrute de esos derechos y están dadas en los distintos espacios y en los distintos entornos donde nos vamos moviendo. Y por eso ahorita, cuando Felipe mencionaba lo que hizo Caracol, el canal Caracol, con el tema de la audiodescripción, que permite que una aplicación la podamos descargar en los celulares Android o iPhone y permitir conocer y tener una descripción más significativa y relevante de lo que está ocurriendo en esos programas que ofrece Caracol. Eso es un avance, eso es una eliminación de barrera que se da a través de la tecnología y que permite que nos informemos y accedamos a un derecho tan importante como lo hace cualquier habitante del territorio nacional. Hacia allá debe apuntar la política pública y hacia allá se está trabajando. Y el tema de hoy es ese, tecnología. Precisamente hoy el mundo está reflexionando en torno a eso y es el reto y es la invitación, aplicaciones móviles, desarrollos tecnológicos que permitan todo este proceso en nuestras sociedades. Vamos a hacer una pausa institucional corta. Si quieren participar, conversar con el doctor Giovanni, que es abogado y de la normatividad a propósito de este tema, se la sabe todas. Él es de la unidad de discapacidad de la alcaldía, participación del sector privado, es decir, muchos elementos que pueden preguntar hoy. Aprovechen hasta las 12 del mediodía, 441-2100. Una pausa y regresamos. Hemos estado ahí en las buenas y en las malas. Esperamos que esta sea otra de las buenas. Especiales Telemedellín presenta previo del juego entre Atlético Nacional y River Plate. Partido de ida, gran final de la Copa Suramericana. Este miércoles desde las 6 de la tarde solo por Telemedellín. Aquí te ves. Esta semana en De Acuerdo. Esta es la nueva mesa directiva del Consejo de Medellín para el 2015. A ellos se les pide equilibrio, independencia, garantía y que el plan de desarrollo se ejecute en su último año a satisfacción. Con la entrega del POT no termina el proceso, apenas empieza y la ciudadanía juega un papel determinante, dice la coordinadora de ponentes. La Orquídea Consejo de Medellín celebra el cumpleaños número 339 de Medellín como ciudad, fecha en la que destaca a personas y entidades que demostraron amor y trabajo por la capital de la montaña. De Acuerdo, miércoles 8:30 por Telemedellín, desde una ciudad que recibe la Navidad sin pólvora y en paz. Qué bonito se siente cuando se hacen las cosas bien. Somos la segunda entidad pública mejor valorada de la ciudad. Es tiempo de matricular a los niños y jóvenes de nuestra ciudad y hacer que desde buen comienzo hasta finalizar la secundaria continúen disfrutando de todos los beneficios que tiene la educación en Medellín. Atención a madres gestantes, salacunas, jardines y centros infantiles. Atención a estudiantes hasta grado 11, desayuno y almuerzo escolar, tiquete estudiantil, transporte escolar y jornada complementaria. En Medellín sí hay dónde estudiar. Matrículas abiertas de noviembre 19 a diciembre 5 y de enero 5 al 19. Medellín. Todos por la vida. Estamos a 3 de diciembre, pero desde ya podemos desearles a todos feliz Navidad. Claro que a sí. todos. Y un 2015, uno a el mejor año, es lo que deseamos
para ustedes y también para nosotros. Que sea el mejor de todos los años ese 2015 que viene. En redes sociales, empiezo por el Twitter, @saludmedellín, les decía la doctora Fanny al comienzo, espero yo me devuelvo que había avanzado. Bueno, los beneficiarios del, es que este es Facebook, con razón estoy como perdido, espero yo me devuelvo. Alejandro Santos, el director de la revista Semana, se unió a la campaña Más Luz, Menos Pólvora. Ahí está el director, ¿qué fue lo que hicimos con Semana ayer? Ah, claro, el foro de adopción, gracias al director de la revista Semana. Hoy los beneficiarios de Centro Día, esto fue ayer, se unieron a la campaña Más Luz, Menos Pólvora. Gracias muchachos, ahí vamos poco a poco. Mire, Clínica Las Américas y Fundación Las Américas también dicen Más Luz, Menos Pólvora, y todos juiciosos con su anillo de la luz, el anillo de la vida. Y por aquí hay un trino, una cita de algo del secretario, del doctor Gabriel Jaime, dice: agradecemos el trabajo comunitario. Como líderes están construyendo una ciudad saludable, y al fondo se ve el secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín, en una exposición. Y en Facebook, que ahorita estaba en Facebook, son los beneficiarios de Centro Día. ¿Qué más tenemos por aquí? Recuerden que por ahí colgamos, esta es la gente de las Américas, y colgamos desde ayer o desde comienzo de semana la programación de las unidades móviles de salud. Nuestras redes sociales para que las aprovechen y también las utilicen en Facebook y en Twitter, ahí nos pueden buscar. Sí, señor. Giovanni, cuéntanos entonces desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia, ¿cuáles son las labores que se realizan para tener en cuenta a las personas con discapacidad y hacer valer sus derechos en nuestra ciudad? Ok, doctora Fanny, desde la Secretaría y su unidad técnica se vienen adelantando distintos procesos que buscan la restitución de derechos. Entonces, para ello, el fundamental es el tema de política pública, porque busca conectar de forma directa y de forma articulada a todas las dependencias del municipio que en sus distintas acciones y actividades tienen relación con el tema de discapacidad. Igualmente, se busca promover en las comunas y corregimientos de Medellín la participación, la visibilización y el reconocimiento de las personas con discapacidad, sus familias y las personas que apoyan o que son cuidadores de estas cuando se requiere, para que entendamos que podemos hacer parte de la dinámica social comunitaria. Igualmente hay otros programas relacionados como los procesos de inclusión e intermediación laboral para personas con discapacidad, procesos que apuntan también al emprendimiento de familiares y cuidadores. Y hay otro proyecto muy importante que es en asocio con la Secretaría de Salud, que es Ser Capaz en Casa, donde un equipo de profesionales de distintas disciplinas visitan a aquellas personas que por su discapacidad o deficiencia severa no pueden ir al centro médico, no pueden salir de la casa, o por las barreras arquitectónicas no pueden desplazarse, viven en un tercer piso, viven en las laderas de Medellín y para salir hay unas escalas o una vía muy escarpada. Entonces va ese equipo y hace distintas terapias que apuntan a la habilitación y rehabilitación de aquella persona cuando se requiere, para que pueda tener una vida digna y ojalá apuntarle un poco a su proceso de independencia y de autonomía. Qué bueno que Giovanni toca ese tema, porque lo quería destacar hoy, pensaba hacerlo desde la introducción. Es ese esfuerzo. Miren, es que paradójica e increíblemente las personas con discapacidad son las que menos acceso, por todas esas barreras que describe Giovanni, tienen al sistema de salud, a los servicios sanitarios, es decir, a los servicios de salud. Y ese programa que menciona Giovanni, y el esfuerzo que hace la Secretaría con Salud en el Hogar, por ejemplo, para llegar a atender a estas comunidades, especialmente a las personas con discapacidad en las comunidades más vulnerables de Medellín. Es un esfuerzo que vale la pena destacar. Pero a propósito de eso, Giovanni, ¿qué tan conectados están con el tema, con esta realidad social, las personas del común y, por ejemplo, la empresa privada? La empresa privada ha venido transformándose y hay un tema importante en esto, y es la toma de conciencia, es decir, el conocimiento que vamos teniendo frente al tema de la discapacidad, y entender que una discapacidad no significa incapacidad, no significa que la persona no tenga habilidad y no sea apta para desempeñar distintas actividades. Entonces, los empresarios en distintos eventos de ciudad han ido incursionando y han ido vinculando personas con discapacidad, y entienden que también es una fuerza productiva y son personas que pueden aportarle al crecimiento del país, porque se sabe y hemos ido incursionando en ello para que entiendan y conozcan que hay capacidad, que también pueden ser parte de su empresa,
hay una buena receptividad y hay empresas en Medellín, como Colcafé, por ejemplo, que tiene personas con discapacidad vinculadas. Y asimismo, el municipio de Medellín, en sus distintas dependencias, tiene personas con discapacidad vinculadas que hacen parte de las distintas actividades, tanto en el nivel técnico como profesional. Qué bueno, qué maravilla. Ahora vamos a hablar con Claudia Londoño, ya se encuentra en Envigado. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Hola, sí, Claudia. Quería felicitarlos por el programa, he aprendido mucho y quiero felicitar al invitado que tienen porque eso le jala a uno las orejas porque uno no debería de atreverse a quejarse con el ejemplo que le está dando, ¿sí me entiende? A quejarse uno de lo de uno sabiendo que él va tan adelante por encima de uno. Y le quería preguntar algo, me imagino que habrá muchos pues que les irá a dar risa lo que yo voy a preguntar apenas me oigan, pero pues como no me da pena preguntar, les pregunto si la depresión es una limitación. ¿La qué, perdón? Claudia, ¿la qué? La depresión. Depresión. La depresión. Perfecto. Gracias, Claudia, por tu participación y por tu llamada. Giovanni. Bueno, y aquí me ayudará la doctora, que sí, claro por que supuesto. Sí, digamos, dentro de los distintos tipos de discapacidad, está la discapacidad mental o psicosocial, que tiene que ver con el tema del relacionamiento o que tiene que ver con el tema conductual, y allí caben algunas de los distintos trastornos mentales, psiquiátricos. Entonces, no sé, ya la doctora lo precisará más, habrá que clasificar y verificar hasta dónde eso puede afectar su interacción con el entorno. Sí, Giovanni, definitivamente si una depresión no está bien controlada, incluso un trastorno de ansiedad, cualquier enfermedad mental, por común que parezca, porque uno podría pensar es la primera enfermedad mental en el mundo, sí genera ciertas discapacidades porque la persona no se encuentra en su completo estado normal, entonces tiene dificultad de concentración, alteraciones en el sueño, alteraciones en sus relaciones familiares, entonces su vida no transcurre como la de una persona normal, es más vulnerable también a sufrir de otros trastornos y otras enfermedades. Entonces, si una depresión no está bien controlada, afortunadamente hoy en día existen muchos tratamientos y las personas con depresión pueden alcanzar una excelente calidad de vida, pero aquella que está sufriendo los síntomas y los síntomas severos, yo sí considero que se considera una persona con discapacidad. Por supuesto, pierden mucha de su capacidad para laborar, tienen que suspender sus actividades productivas. Giovanni, yo mencioné ahorita el tema de los retos, de las barreras para el acceso al sistema de salud, para ir a una consulta. Esa es una gran dificultad que tienen las personas con discapacidad. Bueno, yo quiero partir de lo siguiente, y es que pues, el sistema de salud en nuestro país presenta deficiencias a todo nivel. Y entonces ya claro, cuando llega a las personas con discapacidad encontramos barreras de toda índole. Desde el tema de la adquisición de los apoyos, ayudas técnicas, como desde la misma atención de los profesionales de la salud, porque en muchos casos no existen los medios adecuados e indicados para que la persona pueda comunicar su dolencia, su afectación o lo que presenta. Ejemplo puntual es una persona con discapacidad auditiva, las personas sordas, que requieren para su comunicación un intérprete de lengua de señas, en este caso colombiano. Entonces llega la persona sorda donde el médico y se encuentra esa barrera, tanto para el médico como para la persona con discapacidad, y aún existe esa acepción o esa conceptualización que el hecho de tener alguna deficiencia implica tener una enfermedad. Y en algunos casos aplica y en otros no, porque no siempre se consulta por la deficiencia, incluso en muchos casos uno tiene la deficiencia o la discapacidad, pero ni siquiera ya consulta por ella, ya vas por otro tema distinto que realmente sí lo puede aquejar. Y en cuanto al tema de ayudas técnicas, todavía no existe en el POS que se incluyan todos, pese a que la ley 1618, ley estatutaria que reguló derechos fundamentales y creó acciones afirmativas y medidas de inclusión para la población con discapacidad, plantea que desde las EPS tiene que garantizarse esto. Entonces es necesario acudir a todo este proceso que implica el comité técnico científico, a que haya una aprobación, una negación, un derecho de petición o una acción de tutela para que a través de un fallo judicial
se pueda entregar el apoyo o la ayuda que requiere la persona con discapacidad. Muy bien, vamos ahora nuevamente a Itagüí, allí se encuentra Carlos Herrera. Buenos días, Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchísimas gracias. Sí. Mira, para preguntarle al doctor Giovanni, porque yo uso silla de ruedas, en este momento está muy deteriorada y yo he averiguado en la alcaldía de Itagüí y pues ellos no me dan información, a ver si de pronto hay alguna entidad que la mande a arreglar, qué sé yo, pues hacerle como mantenimiento. Entonces yo voy a preguntarle al doctor Giovanni si de pronto tiene alguna información sobre eso. Muchísimas gracias. Carlos, no te vas, estás en régimen contributivo, en régimen subsidiado. Carlos, ¿estás ahí? ¿Cómo, perdón? Estás ahí, mira, tu afiliación a la Seguridad Social, a la salud, ¿es por régimen contributivo o subsidiado? O sea, mi padre, él es pensionado y yo recibo una pequeña... Eres beneficiario. Pero eso no lo cubre el seguro, pues como el arreglo de la silla de ruedas. Bueno, Carlos, hay una ruta muy importante que es un poco dispendiosa, como casi todo lo del tema de salud en nuestro país, pero hay que hacerlo. Y entonces el asunto es que debes de ir donde el médico general para que te remita donde el fisiatra, para que él te ordene una silla de ruedas acorde y ajustada a tu ergonomía, porque las sillas de ruedas no son universales, de acuerdo al tamaño, a la contextura física, se tiene que ordenar una silla de ruedas. Una vez que te la ordenen, seguramente habrá que remitirlo al comité técnico científico para que ellos determinen si la aprueban o no, y si no, nos corresponderá presentar una acción de tutela. Es un poquito dispendioso, pero hay que hacer el ejercicio porque algunas EPS ya las están ordenando y lo hacen directamente. Hay otras que aún necesitan la acción de tutela y el llamado del juez, pero nosotros, las personas con discapacidad, los familiares, los apoyos o quien acompañe todos estos procesos, tenemos que ser conscientes y sabedores de todos estos caminos, de esta ruta necesaria para acceder a nuestros derechos, porque es la vía en la que las EPS van a tomar conciencia, van a saber qué es un aditamento que tiene que entregarse, porque eso redunda en la calidad de vida, en el confort, en el bienestar, que te permite movilizarte, en el que te permite ser independiente y autónomo. Qué buena recomendación. Excelente. No sabía que se podía hacer eso y hay que hacerle, así suene, y a veces hay que ir donde el médico general, a que remita al fisiatra, sí, que la orden, pelear a ver para qué. Pero si está incluido hay que hacerlo cumplir, y la manera de hacerlo cumplir es que estas personas con discapacidad y nosotros como redes de apoyo estemos ahí, pidiéndole a las EPS que cumplan con eso. Definitivamente sí vale la pena hacer el esfuerzo, Carlos, porque es este mismo formulario que llenan los médicos cuando se requiere un medicamento que no está en el plan obligatorio de salud y que ya muchas EPS afortunadamente lo están diligenciando, pero debe ser diligenciado por el especialista, en este caso el fisiatra. Sería el encargado de otorgar entonces esa autorización para que le ofrezcan una silla más ergonómica que le facilite mejor su vida a Carlos. Bueno, tenemos otra cápsula sobre en qué consiste la discapacidad intelectual y psíquica. Vamos a verla. Además de las discapacidades físicas, se encuentra la discapacidad intelectual y la discapacidad psíquica, que afectan las habilidades cognitivas, impidiendo el desarrollo regular de la persona que lo padece. La discapacidad mental se presenta cuando se da una disminución de las habilidades cerebrales del individuo. Este presenta dificultad para comunicarse con los otros, para valerse por sí mismo o para aprender a caminar o vestirse, ya que su ritmo de asimilación es un poco más lento. Esta discapacidad puede establecerse antes que el niño nazca o puede desarrollarse a lo largo de la vida. Los trastornos mentales más comunes son el síndrome de Down, el autismo y el Alzheimer. La discapacidad psíquica afecta áreas que se utilizan para la interacción social con las otras personas. Esta se divide en dos: los trastornos de estado de ánimo o afectivos y los trastornos de ansiedad. La esquizofrenia, el trastorno bipolar y de pánico son las discapacidades psíquicas más frecuentes.
con estas cápsulas informativas lo que buscamos es que se amplíe, como decíamos desde el comienzo, el panorama. Cuando hablamos de discapacidad hablamos de un concepto y de una situación que es mucho más amplia de lo que normalmente pensamos. Venga, los invito para que revisen esta página, que es nuestra página en internet, nuestro portal www.telemedellin.tv. ¿Por qué se las estoy mostrando y por qué se las recuerdo? Es que muchos de ustedes nos dicen cuando llaman que es muy bueno el programa, que aprenden muchas cosas, que la programación de Telemedellín es muy entretenida. La estamos recomendando porque es que ahí se puede ver en el mundo entero la programación que tenemos. Este programa, con este vínculo que dice señal en vivo, usted se pega de ahí, entonces ve todo lo que pasa aquí en Telemedellín para que nos recomienden el programa y el canal con sus amigos y familiares en otras regiones y en el mundo entero. Vamos a Río Negro. María Luz Ramírez. María Luz, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. Feliz Navidad. Lo mismo, para todos. Gracias. Todos los del programa. Muchas gracias, bienvenida. Sí, lo felicito por el programa y felicito al doctor que está hoy también ahí, todo cierto. Pues mi comentario es que pues yo he visto que me ha tocado ver, a mí misma experimentar, en muchos hogares pues que una persona es así discapacitada y antes como que en el mismo hogar antes los desprecian más. Antes como que los hacen a un ladito. Conocí a una muchacha que pues ella hoy por hoy pues puede cuidar carros, pero ni escuela siquiera la dieron porque no, ¿cierto? Porque según ellos pues la familia era una bruta. Y entonces a mí me duele pues mucho eso, porque en la empresa donde trabaja mi hijo, allá hay una sordamuda, y él dice que esa muchacha para trabajar no le gana a todas. Y entonces yo admiro eso y él también la admira mucho, porque la molesta mucho y todo, pero él dice que esa muchacha, a pesar de ser sordamuda y ella adentro, que le gana a todas para trabajar. ¿Cierto? Entonces es mi comentario. Gracias, María. Doña Luz, muchas gracias. Y aprovechando lo que dice doña Luz, varias cositas. Primero, las personas son sordas, no son mudas porque aunque pudieran haber hablado, no tienen la capacidad de escuchar para emular las palabras y la voz del otro. Entonces su aparato fonatorio, sus cuerdas vocales pueden estar en perfecto estado, simplemente que no tuvieron esa oportunidad de aprender a través de la escucha como lo hicimos los que sí tenemos ese sentido de la audición sin ninguna deficiencia. Lo otro es importante lo que señala doña Luz, porque efectivamente muchas familias aún, infortunadamente persiste, que las personas con discapacidad no salen de sus casas o están recluidos en un cuarto por vergüenza, por temor, porque creen que fue concebido en pecado, por tantas distintas razones. Y hay que pensar que hay varios ejemplos en el mundo que nos muestran que aunque se tenga una discapacidad, eso no significa que sea un obstáculo. Solo menciono dos. Uno, un gran científico, Stephen Hawking, aunque tiene una discapacidad física, es una de las mentes más brillantes de la humanidad. Y hoy hay de hecho un reportaje en un diario británico, el más importante, no recuerdo el nombre, precisamente hablando de la inteligencia artificial. Y otra, una artista mexicana con discapacidad física, pero que fue irreverente y que rompió una serie de esquemas, Frida Kahlo, por solo citar dos nombres, hay muchos más. Entonces la invitación es a que en las familias cuando encontremos o tengamos personas con discapacidad, cualquiera sea, eso no es una razón para que nos avergoncemos y los dejemos allá en un rincón. Hay que promover el ejercicio de sus derechos. Recuerden que antes que cualquier cosa somos personas con igualdad en los derechos y también con oportunidades. Ahora, María Luz tocaba otro tema que es el tema del empleo, de esta persona sorda que es altamente productiva y que rinde mucho más que los otros. Los empresarios, los comerciantes que se han dado la oportunidad de tener personas con discapacidad han comprobado lo importantes y lo valiosos que son. Hoy valen las cuñas, ya le hicimos la cuña Caracol, Giovanni hizo todo. Mire, voy a mencionar un ejemplo. Ustedes no se imaginan lo que ha cambiado el servicio en materia de calidez y cercanía en el Corral, yo que soy usuario del Corral, con estas personas de síndrome de Down que trabajan allí con ellos. Sí. Han mejorado enormemente y han mejorado su capacidad y su calidad de servicio, y hoy es una experiencia muy bonita. Ese tema del empleo, Giovanni, o el desempleo, sigue siendo uno de los grandes retos para las personas con discapacidad, es decir, para la sociedad. Para la sociedad en general es un problema que no deja trasnochar a los gobiernos, y específicamente en discapacidad, en el tema de discapacidad, un alto número de personas con discapacidad están sin empleo.
Los índices de analfabetismo, las pocas oportunidades educativas llevan a que no más del 10%, y yo creo que es mucho menos, de la población con discapacidad se encuentre incluida laboralmente. De hecho, la unidad de discapacidad, en asocio con el SENA, viene adelantando un proceso de inclusión e inserción a los procesos laborales de personas con discapacidad, y para ello hace procesos de aprestamiento, de apoyo para que las personas adquieran habilidades en asuntos vocacionales, técnicos, y también generando la promoción de que se preparen en la vida universitaria. Entonces, los esfuerzos, aunque son muy buenos y muy importantes, y existen varios programas que se han liderado desde la unidad de discapacidad y de otros grupos empresariales, como por ejemplo Confenalco, como el Banco Interamericano de Desarrollo Compacto de Productividad, y se han logrado grandes vinculaciones, y que también Bancolombia tenga personas con discapacidad vinculadas laboralmente, Manpower. Aún sí persiste, y el índice de desempleo es un poco alto en nuestro país. Muy bien, vale la pena resaltar todas esas empresas que han mencionado, porque están haciendo un esfuerzo maravilloso para hacer una ciudad más incluyente. Antes de ir al corte institucional, les recuerdo un número que ha aparecido en pantalla, es el 385-5679, es el teléfono de la unidad de discapacidad para personas que quieran tener más información sobre el tema. Vamos entonces al corte institucional y regresamos para conversar con Giovanni sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En Medellín sí hay donde estudiar. Matriculemos nuestros niños, niñas y jóvenes del 19 de noviembre al 5 de diciembre y del 5 al 19 de enero. Medellín, todos por la vida. Llega la fiesta que abre la Navidad en Colombia. Festival de las Luces Medellín 2014, del 29 de noviembre al 8 de diciembre. 10 días de eventos y espectáculos para toda la familia. Conoce toda la programación en www.festivaldelaslucesmedellin.com y celebra con nosotros la nominación de nuestras uvas al Premio Internacional City People Light Award 2014. Festival de las Luces 2014. Medellín es luz. Medellín es vida. La motivación principal es nuestro amor por la niñez y la adolescencia y nuestra vocación de servicio. Nació fue de ver tantos niños en la calle y viéndolos que los ponían a trabajar. Muchos niños vienen con muchas dificultades de salud y tenemos que iniciar un proceso a través de valoraciones médicas, nutricionales, e ir poco a poco devolviéndoles esa salud mental y física a los niños. Me gusta la fundación, las personas, los amiguitos míos y todo lo que tiene la fundación, el cuidado y el respeto. Fundamentalmente se realizan actividades de educación nutricional con el objetivo de inculcar en los niños, de introyectarles a ellos buenos hábitos saludables y buenos hábitos nutricionales. Niño, aquí está la fruta. Nosotros aquí tenemos una psicóloga y ella hace muchos talleres, trabajamos mucho la parte deportiva, actividades recreativas, que para nosotros es muy importante tener al niño no solamente estudiando, sino que él pueda disfrutar de la vida, de las cosas, y ella hace muchas actividades dentro y fuera de la institución para trabajar la salud mental de los niños. Me gusta porque me dan todo, nos ayudan para nosotros no ser como unos muchachos malos. Aquí los niños son desde 5 años y llegan hasta los 18.
cuando ellos ya hayan terminado 11, cuando aquí se les haya buscado un empleo, cuando ya sean adultos y que pasen a la universidad. Ya ahí sí se les deja solitos. Me gusta la fundación, ir al parque y que nos ayudan a ir a las tareas. Árbol. Bien, márcala. Qué bonita nuestra historia de vida, nuestra historia de los líderes en salud del día de hoy. Es la historia de Antorchas de Vida, que es una fundación que funciona en el barrio San Joaquín. Sus fundadores son el señor Luis Fernando Cortés y la señora Lucia, y los veíamos conversando y contando cómo ellos ayudan a niños que son habitantes de calle, que trabajan más del 50% de su tiempo en la calle y les brindan alimentación, techo, asesoría psicológica, nutricional y médica para que puedan salir adelante, incluso desde los 5 años hasta los 18 años, como lo decía la señora Lucy, para que puedan ir a la universidad, y cambia totalmente su proyecto de vida. Felicitaciones para ello, y qué bonito contar estas historias. Tanta gente haciendo cosas tan comprometidas, esos son ángeles. Totalmente. Tantas personas en Medellín, y qué tan esperanzador es eso en una sociedad. Vea, interesante los planteamientos, los acabo de descubrir apenas, de John Guzmán en Twitter a propósito de este tema que desarrollamos hoy. Dice John Guzmán, lo primero que dice es: se debería contar con las personas con discapacidad para la realización y adecuación de obras dirigidas a dicha población. Y hay un segundo trino, y ya le voy a pedir a Giovanni que lo comente, que envíe incluso esta fotografía. Dice John Guzmán: algunas de las ayudas dirigidas a la población con discapacidad desafortunadamente no son funcionales. Y ahí envía esa fotografía con unas flechitas señalando como las ruedas y bueno, como las dificultades que estas ayudas ofrecen. Giovanni, comentarios a propósito de lo que dice John Guzmán en Twitter. Bueno, saludos a Johnny. Hay dos cosas importantes. Lo primero es que desde que se expidió la Convención de Derechos, se plantea que nada para nosotros sin nosotros, nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Y muestras significativas de esto en Medellín es la transformación del metro. Si no hubiese sido por las personas con discapacidad, el metro no se hubiese transformado. Si las personas con discapacidad y por supuesto la buena voluntad de las administraciones municipales, no tendríamos el Metro Plus con los estándares de accesibilidad, y no tendríamos los sistemas alimentadores que también tienen unos buenos parámetros de accesibilidad. Entonces aquí es importante la movilización ciudadana, la participación, hacer un control social efectivo a través de las veedurías ciudadanas, a través de los distintos mecanismos de exigibilidad de derechos de petición, acciones de tutela, acciones de cumplimiento, acciones populares, entre otras. Y en cuanto al tema de ayudas y apoyos técnicos y dispositivos de apoyo, es fundamental que se hagan ajustados a la persona. No se pueden entregar ni sillas de ruedas ni bastones de manera universal. Tienen que hacerse a la medida y adaptados, porque hay que pensar en la ergonomía, en la comodidad, en el confort, en la permanencia de esa persona en esa silla de ruedas, en el uso de los bastones, en el uso de su prótesis o de su órtesis. Entonces, todo esto tiene que hacerse en una justa medida y cumpliendo unos estándares de calidad y de pertinencia. Giovanni, ¿cómo se trata en esta ciudad también el tema de los cuidadores, que es tan importante, de esas personas que están pendientes, sobre todo las personas con discapacidad mental severa, que tienen prácticamente que dedicar su vida a ellos? Bueno, se ha ido visibilizando a los familiares, cuidadores o apoyos de las personas con esas discapacidades severas o profundas, y desde la unidad de discapacidad este año se trabajó y se jaló en un proyecto que tenía que ver con emprendimiento para familiares y cuidadores, promoviendo la capacitación y creando unas unidades productivas. Y desde la política pública municipal, en estos grupos, en estos comités comunales y corregimentales, está la participación activa de los familiares y cuidadores, entendiendo que cuando en la casa hay una persona con discapacidad, a la familia también le cambia la vida, porque son otras circunstancias, otras condiciones. Es una persona que en principio requiere de un apoyo, de unos ajustes, de unos cambios
que implica la transformación y unos cambios en los hábitos de una familia. Entonces, por ello es importante y lo venimos haciendo desde la unidad de discapacidad y en distintas ofertas de ciudad. Última llamada por hoy, Luz Dari Gómez en Santa Cruz. Luz Dari, buenos días y feliz Navidad. Buenos días, lo mismo. Gracias, ¿cómo está? Es para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Lo que pasa es que yo tengo un hijo de 22 años discapacitado, o sea que él tiene trastorno obsesivo compulsivo. Sí. Y él no estudia ni trabaja ni nada. Entonces en estos momentos él quiere estudiar natación y yo fui a Confama y como yo no tengo carnet de Confama, ¿cómo es? Beneficiaría en Confama. Sí. Me cuesta mucho el curso de natación, entonces ¿cómo me pueden ayudar? A ver qué hago yo o qué. Claro, porque de entrada sabemos que el INDER tiene un programa muy bueno para personas con discapacidad. Y Luz Dari vive en Medellín, en el barrio Santa Cruz, hay que averiguar con el INDER. Giovanni. Sí, Deportes Sin Límites es una de las estrategias que están en asocio con la Secretaría de Salud también, pero también hay que contarles a todos que existe el deporte paralímpico y es el deporte que practicamos las personas con cualquier tipo de discapacidad. Entonces hay que buscar en la unidad deportiva cuál es la liga que está recogiendo o que agrupa a las personas con discapacidad mental o psicosocial para que doña Luz Dari y su hijo también haga parte e inicie un proceso en el tema de la natación o en algún otro deporte que él pueda practicar. Entonces la invitación a que busque en la unidad deportiva, que allí hay muchas actividades donde las personas con discapacidad física, sensorial, es decir, visual y auditiva, y mental e intelectual, participan en actividades deportivas, bien sea recreativas o de alto rendimiento. En pantalla está el número del INDER también, para que llamen y averigüen que vale la pena. 369-9000, 369-9000. Giovanni, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, Felipe, a ustedes, doctora Patricia, Fanny Saber. Fanny, muchas gracias, muy agradecidos con ustedes y a todos los que están allá al otro lado de la pantalla y en internet. Muchas gracias y recordemos que los derechos de las personas con discapacidad, hoy es el Día Internacional, pero debemos ejercerlos, respetarlos, garantizarlos los 365 días del año. Es una gran apuesta, es una gran transformación. Medellín le ha apostado a ello, va muy bien. La idea es que Colombia y los demás países donde nos estén por allá amplificando y observando, entendamos que la persona con discapacidad es una persona como cualquiera de ustedes, como todos. Lo importante es que haya igualdad y no discriminación. Qué bien, muchas gracias por recordarnos eso y por enseñarnos tantas cosas en esta hora, Giovanni. Ustedes también mil gracias por esta participación tan activa, por sus preguntas, como siempre, tan acordes pues con todo lo que queremos aprender con estos temas. Mañana nos vemos nuevamente a las 11 de la mañana. Vamos a hablar de un tema que está muy a propósito de este mes de diciembre, está perfecto, es el manejo del ruido y cómo funciona la política pública en nuestra ciudad de Medellín. Es que está en construcción esa política pública y hay unas medidas que tienen que ver con el tema. 11 de la mañana nos vemos. Feliz Navidad, hasta mañana.